Me va a pedir la nacionalidad francesa. De hecho, hoy vamos a hablar del aborto con una ginecóloga que ya vino aquí hace un tiempo, hace bastante tiempo, pero ahora queremos ver cómo está actualmente, ¿no?, la sanidad en este sentido, cómo está el aborto también con motivo de que se ha blindado en la Constitución francesa, ya sabéis, el derecho al aborto, y también para ver qué garantías tenemos, porque recordemos que con el Ministerio de Igualdad de Irene Montero se cambiaron algunas cosas, se intentó hacer una lista de médicos objetores de conciencia para garantizar que al menos en todas las regiones había alguna planta que realizara abortos, y pasado el tiempo vamos a ver también si esto se ha cumplido, si no, si se está mejor, si se está peor, si siguen ocurriendo estas cosas de que de repente alguien tiene que abortar y no tiene un lugar para abortar y se tiene que ir a 2 horas de su domicilio, por ejemplo, con el coste que se supone para realizar un aborto que en teoría es público, en teoría es un derecho y en teoría es seguro. Así que, como os digo, hoy vamos a volver a hablar con esta ginecóloga que ya nos visitó en su día para que nos cuente qué ha ocurrido, ¿no?, en este lapso de tiempo. Y os recuerdo también, por cierto, que podéis hacer todas las preguntas que queráis. Hoy, de hecho, había una noticia, creo recordar, a ver, que no la había metido aquí, pero había una noticia sobre los abortos en Madrid, pero bueno, aquí en un momento dado hicimos un repaso por todas las comunidades que no tenían garantizado el derecho al aborto. Yo os comenté el caso de una amiga, la amiga soy yo, ¿te imaginas? No, yo aborto en casa ya directamente, es broma, que luego se enfada la gente. Una amiga que pues se quedó embarazada, quiso abortar, y como en León no había, la única clínica a la que le derivaban era como una privada, aunque pagaban el aborto desde la pública, en Valladolid. Que es como, tío, ¿de verdad me estás diciendo que en León no puedo abortar de una manera segura, tranquila y sin todo el coste que supone ir, volver, la gestión, que igual ya se lo tienes que decir a alguien que no te apetece, etcétera, etcétera, etcétera? Pues así estábamos, y esto fue en 2021, con lo cual veremos cómo estamos ahora. Y la noticia que os decía es esta que ha sacado hoy el diario.es de los abortos en Madrid: 16.531 en clínicas privadas y solo 61 en centros públicos. Según el Registro Estatal de Interrupciones Voluntarias del Embarazo de 2022, el porcentaje de abortos en los centros públicos de las mujeres residentes de la Comunidad de Madrid fue solo del 0,36%. ¿Por qué? ¿Porque no queremos ir a centros públicos? ¿Porque somos todos unos pijos y unas pijas y tenemos seguro? Pues no, porque se derivan a la privada y se les paga una pasta a la privada. Y de esto precisamente vamos a hablar hoy con la ginecóloga. Y ahora, como os decía, ya está con nosotras Beatriz, ella es ginecóloga en el Severo Ochoa. ¿Qué tal, Beatriz? ¿Cómo estás? Hola, bien, encantada de poder colaborar con vosotros, como siempre. Oye, sabemos que tienes un ratito muy pequeño para contarnos, pero bueno, queríamos hablar contigo también con motivo de que ayer justo se anunció que Francia blindaba en la Constitución el derecho al aborto. Para empezar, quería preguntarte si te gustaría que esto ocurriera también en España, y cómo está actualmente la situación desde la última vez que hablamos. Pues mira, la verdad es que me encantaría que esto sucediera en España, pero no sé, espero que lo acabemos consiguiendo, sobre todo porque, a ver, cuantos más derechos tengamos un poco garantizados, pues mejor nos va a ir a todas. Cuando se tiene un derecho no se tiene obligación, o sea que eso sí que es importante, que yo creo que hay personas que a lo mejor ellas personalmente podrían no ser partidarias de interrumpir un embarazo, pero eso no quiere decir que no puedan estar de acuerdo en permitir que otros, si lo necesitan, puedan tener ese derecho. Y esa es la idea principal, que yo creo que en Francia ha permitido que se pueda blindar el derecho al aborto en la Constitución, que quizá todos los partidos, porque en España se requeriría que hubiera 3/5 de votos a favor en las dos cámaras, en el Senado y en el Congreso. Y eso, bueno, pues puede no ser fácil de conseguir, sobre todo si las personas que a lo mejor ellas personalmente, por su ideología o por los motivos que sean, no son partidarias del aborto, piensan que tienen que impedir que los demás ejerzan ese derecho. Si tenemos una mirada más amplia,
pues bueno, lo ideal sería que cada uno pudiéramos hacer lo que quisiéramos hacer, ¿no? Y a mí me gustaría que se hiciera lo mismo en España, porque repasando un poco la historia de cómo ha sido el acceso a la interrupción de embarazo aquí, pues hasta 1985 es que era delito hacer una interrupción de embarazo. Y luego hemos tenido momentos en que los derechos se consiguen, pero se pueden retroceder. Y estuvimos muy a punto de ello con el Partido Popular y el ministro Gallardón de Justicia en el año 2013, creo recordar, porque la evolución ha sido: en 1985 se aprobó el derecho al aborto en unos supuestos muy limitados en España. Luego, en el 2010 se avanzó en este derecho y se legisló una ley de plazos ya más progresista, y que hasta la 14 semana permitía que cualquier mujer que, por los motivos que fueran, no pudiera continuar con un embarazo, pudiera interrumpirlo. Más exigencias, lógicamente, cuando la gestación era más de 14 semanas, hasta la 22 ya tenía que haber una indicación de tipo médico, un riesgo para la madre o una malformación importante. Pero esto, que bueno, estaba bien, aunque mejorable como todo, estuvimos a punto de perderlo, porque el señor Gallardón quiso derogar la ley del aborto y bueno, pues no lo consiguió, porque hubo mucha movilización social y por suerte este plan quedó aparcado. Pero es que ahí estuvimos a punto de tener que continuar las mujeres con embarazos con malformaciones por motivos ideológicos de las personas que en ese momento estaban en el gobierno. Y por eso es importante que este derecho se pudiera blindar en la Constitución, porque no podemos estar al albur de quién pueda estar en el gobierno y qué ideología tenga como mujeres, ¿no? Y eso es lo que me interesaría que quedase un poco claro, que nosotros ahora mismo, la ley de aborto que tenemos es bastante buena, ha tenido mejoras. En el 2010 se aprobó la ley de plazos y ahora en el 2023 hubo un retroceso, que se restringió la posibilidad de que las chicas de 16 y 17 años pudieran abortar sin permiso expreso de sus padres. Y claro, es que esto puede poner a algunas chicas que son perfectamente maduras en situaciones imposibles, chicas que a lo mejor sus padres estén en el extranjero o tengan padres ideológicamente muy cerrados y que digan: no, es que tú vas a tener este hijo porque yo así lo decido, ¿no? Y esto en el 2015 se retrocedió. Necesitaban ese permiso. Y ahora, en la última reforma que ha habido de la ley del aborto, siendo ministra de Igualdad Irene Montero, hubo una modificación que ha dejado la ley bastante mejor de lo que estaba. Ya las de 16 y 17 años no tienen obligación de presentar el permiso de sus padres. Se ha eliminado también los 3 días que eran obligatorios de reflexión, que tampoco tenían ningún sentido, que no, las mujeres cuando toman una decisión, la toman, no necesitan que las tutelen, ¿no? Y ahora mismo la ley del aborto en España realmente está bien, pero siempre nos queda el temor de qué tiempos vendrán, y con el avance que está habiendo de determinadas ideologías ultraderechistas, pues la verdad es que sí que es una preocupación el que un derecho que ya tenemos conseguido podamos perderlo. Y estaría muy bien que nos pasara lo que en Francia. Sí, de hecho, Beatriz, te iba a decir, haciendo referencia, ¿no?, a esta reforma de la ley del aborto que tuvo lugar con el Ministerio de Igualdad anterior, recuerdo que hubo mucha polémica porque Irene Montero propuso que se hiciera una lista de objetores de conciencia en cada centro, pues para garantizar que siempre se pudiera abortar dentro de tu comunidad, porque en algunas, dentro de tu ciudad, que en algunas ciudades no ocurría. ¿Esto se está haciendo o qué ha pasado con esta propuesta? Pues yo en general no me gusta hablar de lo que no sé, no puedo decir si en otros sitios se está haciendo, pero yo trabajo en un hospital público desde hace 33 años, como ya sabéis, y a mí nadie me ha preguntado si soy objetora o no.
Ujú. A lo mejor no me lo han preguntado porque todos saben que no lo soy, pero creo que no se está preguntando. Y hay cierta resistencia por parte de los profesionales. Yo pienso que también es que aquí hay mucha objeción de conveniencia o objeción un poco pues de personas que temen represalias o simplemente que no quiere significarse. Eso lo hemos hablado en alguna otra ocasión, ¿no? Sí, ¿no? Que si el Y jefe, por bueno, ejemplo, si el jefe de ese hospital de repente es reacio a realizar abortos y hay alguien que dice, oye, pues no, yo puedo practicarlos, pues a lo mejor no se llevan ya tan bien, ¿no? claro, por un lado eso, y luego que realmente, bueno, pues tampoco es que sea un trabajo que, que sea agradable ni tampoco especialmente interesante, pero sí que es algo que hay que hacer para nuestras pacientes, ¿no? Y yo creo que también, pues los hospitales no quieren ser señalados como el hospital de los abortos, como ha pasado, por ejemplo, con el mío, que en otros tiempos se nos llamaba Legranés, en mención a los instrumentos, las pinzas que se utilizan para los abortos, porque éramos como el hospital donde no había problemas para realizar abortos, no porque todo no hubiera objetores, había objetores, pero convivíamos perfectamente los no objetores con los objetores, ¿no? Pero eso es verdad que en otros hospitales no ha pasado y se dan situaciones un poco rocambolescas. Hay grandes hospitales en Madrid con plantillas de 53 ginecólogos, por ejemplo, en La Paz, y todos se declaran objetores como es algo como que suena un poco raro, no es ni siquiera creíble. Entonces yo creo que habrá que buscar soluciones que sean legales, por supuesto, que respeten el derecho a la objeción de conciencia de los profesionales, que es legítimo, pero que lo equilibren y garanticen que por lo menos en los hospitales públicos sea posible que cualquier mujer, sin necesidad de ser derivada a ninguna clínica privada, pueda ejercer un derecho que tiene a interrumpir el embarazo sin ser señalada, sin que la abucheen en las puertas de una clínica privada y con más garantías, porque indudablemente, con todo mi respeto a las clínicas monográficas de interrupción de embarazo, la infraestructura que tiene un hospital en caso de una complicación pues está a años luz de cualquier clínica. Entonces me parece que incluso en el apoyo emocional que puede recibir una mujer, que en las clínicas de abortos, pues bueno, pues todo va ahí como muy en cadena y el tiempo y la atención que se les dedica a las mujeres, pues no puede ser el mismo. Justo leíamos hoy una Yo noticia, de hecho, de esta derivación a clínicas privadas. ¿Esto por qué es? ¿Es por esa objeción de conciencia o es porque hay unos intereses económicos en esa derivación? Yo pienso que confluyen las dos cosas, ¿no? Porque si hubiera una voluntad política de que realmente la prestación se pudiera llevar a cabo en los hospitales públicos, pues se buscaría la manera de hacer ese registro de Mm. objetores y la manera legal de las próximas convocatorias de plazas, por ejemplo, diseñar un porcentaje de plazas de las nuevas que se vayan haciendo en las que sea un requisito ineludible estar dispuestos a realizar todos los servicios de la cartera de servicios. Eso habría que matizarlo. Yo no soy abogada, pero pienso que tiene que haber formas legales que garanticen que no que haya plazas que especialmente, claro, es que es como si yo te, te contrato como técnico de aire acondicionado y tú me dices que eso no lo sabes hacer, pues que en el diseño de la plaza se especifique que se va a tener que realizar todas las prestaciones de la cartera de servicio público, incluida la interrupción de embarazo, porque no tiene pie ni cabeza, no se entendería, por ejemplo, no, las apendicitis las vamos a hacer todas en la privada o las hernias de disco. Claro. Pues esto para mí pues es una cosa más que tenemos que hacer para ayudar a nuestras pacientes. Oye, Entonces yo te quería preguntar una cosa. ¿Se ha estigmatizado mucho
el ir a abortar, porque yo recuerdo hace un tiempo, ¿no?, que estábamos hablando un poco en redes sociales de esto y hubo una mujer que hizo un hilo diciendo, a ver, cada una lo vive como quiere, pero tampoco me gusta que se esté todo el rato diciendo que es un momento muy duro para una mujer y tal, porque habrá mujeres para las que sí y habrá mujeres para las que no. No sé tú qué tipo de pacientes has tenido en este sentido, qué tipo de mujeres y si las experiencias son diferentes, ¿no? También, o si van con mucho miedo pensando que pues les va a traumatizar de por vida y luego te dicen, oye, pues mira, me lo imaginaba de otra manera y al final pues no ha sido para tanto, o gente que no sé, ¿qué te has encontrado tú a lo largo de tu carrera? A ver, pues yo me he encontrado de todo. Pienso que hay personas que incluso con ideologías en las que ellas hubieran pensado que jamás se hubieran visto en esta decisión, al final la vida es así, te ves con un embarazo, con un feto mal formado, incluso personas ideológicamente contrarias al aborto, yo las he visto verse un poco abocadas a decidir y decidir interrumpir el embarazo con conflicto interno. Y bueno, pues nosotros como profesionales, pues yo he intentado a lo mejor desculpabilizarlas a estas pacientes, ¿no? Por otro lado, pues también para nadie es un plato de gusto, por muy claro que tenga la decisión, es una decisión que muchas veces pasa la factura a nivel emocional, incluso no en ese momento, a lo mejor en diferido. Yo que me dedico, aunque os parezca una paradoja, soy defensora del derecho al aborto, desde luego, pero mi ocupación principal es la infertilidad. Entonces yo me dedico precisamente a trabajar para conseguir que las que quieren quedarse embarazadas lo puedan conseguir. Y muchas veces, haciendo la historia clínica, se menciona, sin que tenga nada que ver con el problema actual, que ha habido una interrupción de embarazo y yo digo, mira, esto que te pasó entonces no tiene nada que ver con la dificultad que ahora tienes. Y veo las caras de alivio de mis pacientes, ¿no? Y me doy cuenta de que a veces pues sí que se sentían a lo mejor eh, culpables, pensando que quizá por este aborto ahora ellas no podían, como si hubiera una especie de castigo Ujú. divino, pues y sí, o sea, yo creo que hay muchas mujeres que en relación con una decisión que han tomado y bueno, también un poco por el peso cultural. Al final estamos educados en una sociedad con muchas secuelas de la ideología cristiana, ¿no? Y bueno, pues sí, es algo que incluso a nivel profesional, los profesionales no quieren que se les relacione con el tema del aborto. Se utiliza muchas veces palabras un poco eufemísticas, interrupción de embarazo, Mm. interrupción legal de embarazo, que son bienvenidas, pero yo creo que tampoco pasa nada por decir la palabra aborto con todas sus letras. A mí me parece que, bueno, que uno tiene todo el derecho a ser madre y tiene que serlo cuando esté preparada, cuando pueda Claro. serlo y cuando quiera serlo. Entonces, yo le ayudo a las pacientes que quieren conseguir un embarazo y pongo todo mi empeño en ello, pero no quiero que se culpabilice a las que deciden interrumpir el embarazo. Oye, otro día hablaremos de ese temón que me parece también el de la infertilidad y también el embarazo en edades cada vez más avanzadas, pero antes de que te vayas, que sé que te Sí. tienes que ir, rápidamente pregunta a una persona del chat que le gustaría preguntarte por la dificultad de ligarse las trompas siendo jóvenes y sin tener hijos. ¿Esto se puede hacer, se puede conseguir por la pública o es un proceso muy largo? A ver, yo pienso que bueno, que los, los médicos intentamos un poco como velar también un poco de una forma un poco garantista, ¿no? Por las pacientes y es verdad que yo creo que no basta que con 22 años apareces en una consulta, dices me quiero ligar las trompas y bueno, primero porque hay métodos anticonceptivos totalmente efectivos y muy seguros que permiten que tú de forma totalmente eficaz no te quedes embarazada. Son decisiones que son irreversibles,
que tú puedes pensarlo de una manera hoy y luego arrepentirte. Si te haces una ligadura de trompas ya quedas abocada a utilizar la fecundación in vitro sin más remedio. Y luego, bueno, que son intervenciones también que tienen un costo, es una anestesia general, un ingreso hospitalario y que no se hacen como a la ligera. Y es cierto que si no se ve que durante un tiempo largo la persona persista en su decisión, yo creo que sí que es verdad que no se facilita así de forma irreflexiva a personas que no han tenido ningún hijo o personas demasiado jóvenes. Beatriz, pues Y luego muchas... puede Sí, individualizarse. Hay personas que tienen un motivo claro. de peso, un motivo de tipo médico, aunque sean jóvenes. Y personas que lo tienen muy claro y a lo largo del tiempo persisten en esa idea, Claro. yo creo que, bueno, que también lo he visto hacer. Vale, Beatriz, pues muchísimas gracias por estar ahí. Te dejo ir ya a seguir trabajando. Mil gracias y otro día hablaremos de la infertilidad y de los embarazos, que me interesa también Sí, mucho el tema. Gracias por por supuesto, pasarte. es un tema que da mucho de sí. Total. Vale, Adiós, nada, Beatriz. un abrazo. Un Gracias a beso. vosotros. Chao, chao. Un beso. Hasta luego. Chao. Ahí teníais a Beatriz Julia, como os digo, ya es ginecóloga en el Severo Ya está. Ochoa, y es que no tenía más tiempo porque tenía que irse a trabajar. Ya habéis visto que nos ha hecho un huequecillo, pero oye, me parece un tema muy interesante porque además yo cada vez tengo más amigas que se congelan los óvulos, que se quedan embarazadas en edades en las que antes nuestras madres ni siquiera pensaban en ello, les daba miedo incluso planteárselo. Y oye, me parece que hay un montón de también como de estigmas en torno a eso, también un poco de leyendas o no, pero yo siempre he escuchado, no, es que ahora les cuesta muchísimo más quedarse embarazadas que antes, es que ahora tal, es que ahora cual. Entonces, si os parece, otro día traemos a Beatriz y comentamos esto. Pero en el caso de los abortos, yo creo que es muy importante lo que decía Beatriz, que se blinde del todo el derecho al aborto, porque no podemos estar pendientes de que nuestros derechos dependan o no del neandertal que venga después. Spanish Revolution.